naturales. Primer año de bachillerato. Unidades físicas de concentración. Hola, sean bienvenidos a su programa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Marta y los voy a acompañar en esta nueva clase de química. Si recuerdan, en la semana anterior estudiaron las dispersiones y entre ellas a las disoluciones y sus propiedades. Bueno, en la clase de hoy estudiaremos la concentración. Pero, ¿qué es la concentración? Esta es la cantidad de soluto que se encuentra en una disolución. A continuación, veamos un poco de historia de cómo se llegaron a establecer estas unidades de concentración. Durante toda la historia de la química, se ha estudiado la materia y todas las transformaciones que ésta puede sufrir. Para determinar las propiedades de las sustancias, se ha utilizado ampliamente las disoluciones. De esta manera, se ha llegado a conocer mejor los fenómenos que ocurren durante el proceso de disolución. Y estos estudios han permitido clasificar las disoluciones de acuerdo a la cantidad de soluto disuelto, lo cual está relacionado con la solubilidad de las sustancias en un solvente determinado, y también han permitido establecer unidades para expresar la cantidad de soluto presente en una disolución, es decir, las unidades de concentración. Ya hemos visto cómo a través de la historia las disoluciones han servido para estudiar las propiedades de la materia. Hay que recordar que una disolución está formada por dos componentes. Uno es el soluto, que se encuentra en menor cantidad, y el otro es el solvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad y es el medio fluido. Estas disoluciones tienen concentraciones determinadas y hay unidades que utilizamos para expresar estas concentraciones. Hoy pasemos a estudiar las unidades de concentración físicas. Antes de pasar a estudiar las unidades de concentración físicas, hay términos importantes que debemos recordar y uno de ellos es la solubilidad. Esta es la cantidad de soluto máxima que puede disolverse en un solvente determinado y depende de la temperatura. Es decir, que al modificar la temperatura se modifica la solubilidad de una sustancia en un solvente determinado. En este punto también debemos considerar la naturaleza de las sustancias, ya sea del soluto o del solvente, y considerar la frase que dice que lo semejante disuelve a lo semejante. Esto significa que, por ejemplo, el agua y el alcohol son sustancias de naturaleza semejante y por eso se disuelven entre ellas, mientras que el agua y el aceite son sustancias de naturaleza diferente y por esto no se disuelven entre ellas. Pero la naturaleza de las sustancias la estudiaremos más adelante en otras clases. Por ahora veamos algunos aspectos importantes del proceso de disolución. Observen la tinta disolviéndose en agua. Es un líquido que se disuelve en otro líquido. Así, las moléculas de la tinta son rodeadas por las moléculas de agua, con las que interaccionan. Las moléculas de la tinta, al final, se distribuyen por todo el recipiente que contiene al solvente, manteniéndose estable por largo tiempo. Así es como se forma una disolución donde ambos componentes son líquidos. Ahora observen la disolución de sal común o cloruro de sodio en agua. El cloruro de sodio es una sustancia cristalina formada por iones sodio y cloruro, que al mezclarlo con agua
Los polos positivos de la molécula de agua atraen a los iones con carga negativa o aniones, mientras que los polos negativos atraen a los iones con carga positiva o cationes. Este es el caso de las sustancias que se separan en iones. A este proceso se le denomina solvatación y es así como se forma una disolución sólido-líquido. Por otra parte, si preparamos una disolución con la máxima cantidad de soluto que es posible disolver, hemos preparado una disolución saturada. Si a esta disolución le incrementamos la temperatura, podremos disolver una mayor cantidad de soluto y entonces la disolución se encontrará sobresaturada. Pero si la disolución inicial la preparamos con una menor cantidad de soluto que la que es posible disolver, la disolución estará insaturada. Para el estudio cuantitativo de las disoluciones es necesario conocer la concentración de estas y las unidades en las que se expresan. Tenemos las unidades de concentración física y entre ellas están el porcentaje masa sobre masa, porcentaje volumen sobre volumen, porcentaje masa sobre volumen y partes por millón. Iniciamos con el estudio del porcentaje masa sobre masa y este es la cantidad en gramos de soluto que se encuentra en 100 gramos de disolución. Este se aplica a disoluciones sólido-sólido y lo calculamos con la siguiente expresión. El porcentaje masa sobre masa es igual a la masa de soluto entre la masa de la disolución multiplicado por 100. Veamos un ejemplo de esto. Veamos entonces, el problema nos dice que tenemos 4 gramos de carbono en 200 gramos de hierro. Entonces podemos identificar quién es el soluto y quién es el solvente. Recuerden que el soluto se encuentra en menor cantidad. Entonces el soluto es el carbono. Y tenemos la expresión para calcular el porcentaje masa sobre masa. Es necesario determinar la masa de la solución y esta es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Ya dijimos que el soluto es el carbono y son 4 gramos y el solvente es el hierro y son 200 gramos. Entonces, la masa de solución es igual a 204 gramos. Con esto podemos calcular el porcentaje masa sobre masa. Entonces será igual a los 4 gramos de carbono, que es el soluto, entre los 204 gramos de disolución multiplicado por 100. Y esto nos da un resultado de 1.96% porcentaje gramo sobre gramo. Pero cuando estamos trabajando en una práctica de laboratorio, lo que tenemos que calcular es la masa que debemos tomar para preparar una disolución. Entonces, veamos un ejemplo de este. Calcular los gramos de soluto necesarios para preparar 200 gramos de disolución de carbono en hierro al 2% gramos sobre gramo. Ahora el problema nos dice que debemos calcular los gramos necesarios para preparar una disolución de 200 gramos. La disolución es de 200 gramos y debe ser a una concentración de 2% gramos sobre gramo. Entonces en este caso nos dan el porcentaje masa sobre masa y también nos están dando la masa de la solución.
Entonces, para calcular la masa de soluto debemos despejar la expresión y nos queda que tenemos el porcentaje masa sobre masa multiplicado por la masa de la solución entre 100. La masa de la solución es 200 gramos, pues eso me está diciendo el problema. Y la masa de soluto será igual al 2% gramo sobre gramo por los 200 gramos de disolución entre 100. Eso me da un resultado de 4 gramos y es la masa que debemos tomar para preparar una disolución en porcentaje masa sobre masa. Ahora pasemos a estudiar otra unidad de concentración. El porcentaje volumen sobre volumen es la cantidad en mililitros de soluto que se encuentran disueltos en 100 mililitros de disolución. Y estas unidades de concentración se aplican a disoluciones líquido-líquido. Para su cálculo se utiliza la siguiente expresión. El porcentaje volumen sobre volumen es igual a los mililitros de soluto entre los mililitros de solución multiplicados por 100. Veamos un ejemplo de este también. Calcular el porcentaje volumen sobre volumen para una disolución de 25 mililitros de alcohol etílico en 125 mililitros de agua. El problema nos dice que calculemos el porcentaje volumen sobre volumen para una disolución de 25 mililitros de alcohol etílico en 125 mililitros de agua. Tenemos la expresión para calcular el porcentaje volumen sobre volumen y debemos conocer el volumen de soluto y el volumen de solución. Recuerden que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad, por lo tanto son los 25 mililitros de alcohol etílico. Y que el volumen de solución se determina sumando el volumen de soluto más el volumen de solvente. El volumen de soluto son 25 mililitros y de solvente, que es agua, son 125 mililitros. Y la suma nos da 150 mililitros. Ese es el volumen de solución. Ahora podemos sustituir los 25 mililitros de soluto entre los 150 mililitros de solución multiplicados por 100 y obtenemos un porcentaje de 16.67% mililitro sobre mililitro. Ahora veamos un ejemplo de cómo calcular los mililitros necesarios para preparar una disolución volumen sobre volumen. Obtener el volumen de soluto necesario para preparar 200 mililitros de disolución de alcohol etílico al 20% mililitro sobre mililitro. Ahora debemos calcular los mililitros necesarios para preparar una disolución en porcentaje volumen sobre volumen. Para esto debemos despejar la expresión de porcentaje volumen sobre volumen y obtener así el volumen de soluto. Y nos queda que es igual al porcentaje volumen sobre volumen multiplicado por el volumen de solución y luego dividido entre 100. Identifiquemos que el problema ya nos está diciendo el porcentaje en mililitro sobre mililitro. Y eso es lo que sustituimos, 20% mililitro sobre mililitro. El volumen de solución es 200 mililitros, también nos lo dice el problema. Y luego dividimos entre 100 para obtener un volumen de soluto de 40 mililitros, que es lo que debemos tomar para preparar esta disolución. Ahora pasemos a estudiar otra unidad de concentración física. El porcentaje masa sobre volumen es la cantidad en gramos de soluto que se encuentra en 100 mililitros de disolución y se aplica a disoluciones sólido-líquido.
se calcula con la siguiente expresión. Porcentaje masa sobre volumen es igual a los gramos de soluto entre los mililitros de disolución multiplicado por 100. Veamos también un ejemplo de este. Calcular el porcentaje masa sobre volumen para una disolución de 5 gramos de cloruro de magnesio en 150 mililitros de agua. En este caso debemos calcular el porcentaje en masa sobre volumen y utilizamos la expresión correspondiente. Para esto debemos identificar el volumen de solución y el volumen de soluto y solvente. El problema ya nos dice que tenemos 5 gramos de cloruro de magnesio. Este es el sólido y también es el soluto. Entonces sabemos que tenemos 5 gramos de soluto. Para el volumen de solución solamente consideramos al volumen de solvente, pues en el caso de estas disoluciones el soluto no contribuye a incrementar el volumen de la disolución. Por lo tanto, el volumen de solución es igual a los 150 mililitros de agua, que es el solvente. Y así lo sustituimos en la expresión para poder obtener el porcentaje, que es 3.33% gramos sobre mililitro. Pero de nuevo, cuando estamos realizando una práctica, lo que hacemos es calcular la cantidad en gramos que debemos tomar de soluto. Entonces, veamos un ejemplo de esto. Obtener los gramos de cloruro de magnesio necesarios para preparar 125 mililitros de disolución al 5% gramos sobre mililitro. Ahora tenemos el caso donde debemos calcular la masa de soluto que es necesario tomar para preparar una disolución. Entonces, debemos despejar la expresión para calcular esa masa de soluto. Y nos queda igual al porcentaje masa sobre volumen multiplicado por el volumen de solución, y ese resultado lo debemos dividir entre 100. Identificamos el volumen de solución. Recuerden que es igual al volumen de solvente y el problema nos dice que debemos preparar 125 mililitros de disolución. Entonces tenemos el volumen de disolución y también nos está dando el porcentaje gramos sobre mililitro al que debemos preparar esa disolución. Entonces solo debemos sustituir 5% gramos sobre mililitro por 125 mililitros entre 100 y eso nos da una masa de 6.25 gramos, que es la que debemos utilizar para preparar esta disolución. Por último, pasemos a estudiar las unidades de partes por millón. Las partes por millón o ppm son los miligramos de soluto que se encuentran disueltos en un litro de disolución. Estas unidades se aplican a disoluciones de muy baja concentración y la expresión que utilizamos para calcularlo es ppm es igual a miligramos de soluto entre litros de disolución. Realicemos un ejemplo de esto. Si se disuelve 1 miligramo de cloruro de potasio en agua hasta tener 2 litros de disolución, ¿cuál es la concentración en ppm? Debemos calcular la concentración en partes por millón de una disolución de 2 litros que contiene 1 miligramo de cloruro de potasio. Entonces sabemos que los ppm es igual a los miligramos de soluto entre los litros de disolución. El soluto en este caso es el cloruro de potasio y es 1 miligramo. Y el volumen de disolución son 2 litros. Entonces fácilmente encontramos que esta concentración está
a 0.5 miligramos sobre litro o 0.5 ppm. Ahora veamos cómo se calculan los miligramos para poder formar una disolución en concentración ppm. Calcular los miligramos necesarios para preparar 1500 mililitros de una disolución de 2 ppm de concentración. En este caso debemos calcular los miligramos que son necesarios para preparar una disolución que va a tener una concentración en partes por millón. Entonces despejamos la expresión para poder obtener los miligramos de soluto y esto es igual a la concentración en partes por millón multiplicado por el volumen de la solución en litros. Entonces el problema nos dice que tenemos 1500 mililitros de disolución, pero necesitamos que esté en litros. Debemos convertirlo. Sabemos que un litro tiene 1000 mililitros. Entonces los 1500 mililitros, y este también se va con los mililitros de acá, se convierten en 1.5 litros. Y ahora sí lo podemos sustituir en la expresión para obtener los miligramos de soluto. Tenemos una concentración de 2 ppm o 2 miligramos sobre litro por 1.5 litros. En este caso eliminamos los litros y obtenemos los miligramos de soluto, que son 3. Estos son los 3 miligramos que debemos tomar para preparar esta disolución en concentración partes por millón. ¿Sabías que el acero es la denominación que reciben las aleaciones de hierro y carbono, en las que el contenido de carbono en una disolución sólida en el hierro está por debajo del 2.1% masa sobre masa? Por tanto, no hay un solo tipo de acero, sino muchos aceros diferentes. Tanto el hierro como el carbono se encuentran en altas proporciones en la corteza terrestre, lo que hace que el acero sea un material de alta disponibilidad. Sin embargo, la alta tecnología empleada en su proceso de fabricación hace que el acero sea un material estratégico y que numerosos países no sean capaces de lograr producir determinadas calidades. Conocer sobre las unidades de concentración física tiene muchas aplicaciones, tanto en la industria como en la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos revisar un frasco de peróxido de hidrógeno y verán que tiene una concentración entre 3 a 5%, o una de lejía, que es hipoclorito de sodio, y normalmente tiene una concentración de 5%. Pero, ¿por qué es importante conocer las concentraciones de estas sustancias? Saberlo nos sirve para saber cómo actuarán estas sustancias sobre otras. Pues, si utilizamos peróxido de hidrógeno al 5%, nos servirá para desteñir el cabello. Por eso es que el que se utiliza para este proceso tiene una concentración del 12%. En esta clase estudiamos las unidades de concentración físicas y entre ellas tenemos el porcentaje masa sobre masa, que se aplica a disoluciones sólido-sólido. También el porcentaje volumen sobre volumen, que se aplica a disoluciones líquido-líquido. Además, tenemos el porcentaje masa sobre volumen, que se aplica a disoluciones sólido-líquido. Y además estudiamos las partes por millón, que se aplica a disoluciones que tienen una concentración muy baja. Ahora me despido de ustedes. Les recuerdo que si quieren saber más sobre el tema, pueden visitar el sitio de Continuidad Educativa. Los espero en la próxima clase.